Damos gracias a nuestro Dios. Muchas razones, muchos motivos por los cuales le damos gracias a Dios. Enumerarlos, estos motivos, nos llevaría tiempo. Desde que amanece, desde que nuestros ojos se abren en la mañana, bueno, algunos lo abren a media mañana o más tarde, pero ya tenemos razones para darle gracias a nuestro Dios. Y muchas cosas, hermanos, muchas cosas. El salmista decía, ¿verdad?, de que entremos por sus atrios con acción de gracias, con acción de gracias. Así es. Entonces, esta debe ser una actitud del creyente, una actitud constante del creyente, dar gracias. Quiero decirles que dar gracias nos mantiene anímicamente de una manera muy positiva, muy buena. Nos ayuda para que nos sintamos bien. Así que cuando damos gracias a Dios, ¿verdad?, estamos en cierta manera consiguiendo o obteniendo algunos beneficios para nuestra vida personal. En esta noche vamos a hablar de una guerra que enfrentamos. Hace un tiempo ya tiene un tiempecito que se ha estado hablando del coronavirus, del COVID. Se está librando una batalla contra el COVID, contra el coronavirus. Y nos preguntamos, ¿cómo es este enemigo del coronavirus? ¿Lo podemos ver? Con nuestros ojos físicos, humanos, no es posible que lo podamos ver. Y decimos, es un enemigo que no es visible a simple vista. No lo podemos identificar. Y bueno, como muchas de las bacterias, los microorganismos que causan enfermedades, no los vemos, pero sí sentimos sus efectos, sí sentimos las consecuencias de las infecciones provocadas por estos microorganismos. Pero el hecho de que no los veamos, de que sean invisibles al ojo humano, no significa que no existe. Sí existe, ¿verdad? Antes de que se inventaran los aparatos por los cuales se pueden conocer a estos microorganismos, pues el hombre le atribuía las enfermedades a otras cosas, ¿verdad? Muchas, ¿verdad? Muchos pensaban que se debía a otras causas, ¿verdad? Pero ya después se empezaron a conocer estos microorganismos y ya empezaron a combatirlos con ya más, vamos a decirlo, con más exactitud, ¿verdad? Con más realidad, no con ideas o pensamientos. Hermanos, quiero decirles que espiritualmente también nosotros tenemos algunos enemigos que no vemos, que son invisibles, pero que el apóstol Pablo decía que tenemos una batalla. Tenemos 3 enemigos con los cuales cada día nos enfrentamos. ¿Y qué hacemos? Estos enemigos son la carne. El pecado que mora en nuestro cuerpo, esa es la carne. Eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. ¿Sí? La carne. Este cuerpo tiene pecado y este cuerpo busca satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Que son los deseos de los ojos, los deseos de este cuerpo, ¿verdad? Físico, y la vanagloria del mundo, decía el apóstol Juan. Así que tenemos esta carne. El apóstol Santiago también nos decía, ¿verdad?, acerca de la concupiscencia de la carne. La palabra concupiscencia significa los deseos de la carne.
Ese es un enemigo que tenemos, ¿verdad? El diablo sabe que puede vencernos por medio de los deseos de la carne. Santiago nos habla acerca de que tengamos cuidado con esos deseos, ¿verdad? Hay veces que el diablo así como el pescador que arroja el anzuelo con una carnada. Hay veces que nos preguntamos, bueno, cada vez que arrojamos el anzuelo, ¿es seguro que un pez va a picar y vamos a sacarlo? No, el hermano Félix sabe de esto, ¿verdad? Le gusta mucho ir allá a la presa de Agualeguas, ¿verdad? Ahí está una presa donde el hermano vive y pues ya sabe algunas cosas de la técnica de pescar. Se requiere mucha paciencia y no siempre que arroja el anzuelo es seguro que va a sacar un pez. Así es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al pescado no le gusta quizá la carnada que le arrojamos, sino qué fácil sería pescar, ¿verdad? Bueno, en una ocasión me acuerdo, ¿verdad? Unos hermanos allá en Campeche, estaba visitándoles y me dijeron, vamos al muelle a pescar. Y bueno, ya me estoy saliendo un poquito del tema, ¿verdad? Pero se los platico así rápidamente. Y ya juntaron ellos las carnadas y dicen, es que ahí alrededor de los barcos se juntan muchos peces porque a veces del barco echan o tiran desperdicios y ahí los peces andan cerquita. Está bien, y me invitaron y ya nos juntamos en la noche, y dicen en la noche es cuando se pesca mejor. Y ya fuimos a pescar y ahí estuve un rato con el anzuelo y un pececito de esos que no se comen fue lo único que yo pesqué, ¿verdad? Y los hermanos ahí, ya el vaivén de las olas, ¿verdad? Empezó a darme sueño y ya como a medianoche les dije, ¿saben qué? Yo me voy a acostar un rato. Ya me metí al camarote del barco y ahí me acosté. Le dije, un ratito nada más, al rato me despiertan para hacerle la lucha otra vez. Y dijeron, sí, está bien. Y ya cuando me despertaron vi que está todo iluminado. Dice, ya nos vamos. Y bueno, ellos sí consiguieron pescar algo, ¿verdad? Y ya no lo compartieron hasta eso, eran muy compartidos. Y bueno, pero así es, hermanos, hay ocasiones en que el diablo nos arroja una carnada. No todos van a caer en el pecado. ¿Por qué? Porque no a todos nos gustan las mismas cosas. No a todos les gustan las mismas cosas. A algunos dicen mi debilidad es la comida, la mía también, ¿verdad? Algunos dicen mi debilidad es... ¿Qué es mi debilidad? ¿Qué? Nadie tiene una debilidad, nada más yo tengo las debilidades, hermanos. Bueno, ok, pero hay muchas debilidades, ¿verdad? Claro que sí. Y por ahí nos llega la carnada y ahí caemos. Los deseos de la carne. Bien, hermanos, ese es uno de los enemigos que tenemos. Otro enemigo que tenemos es el mundo. El mundo. Por eso el apóstol decía, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Sí, hay veces que ese es otro enemigo. El mundo nos atrapa. El mundo. Llega el momento en que nos enredamos, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Decía que a veces este mundo es como una telaraña y a veces quedamos atrapados. Sí, nos enredamos en los negocios de este mundo. Hay veces que este mundo nos absorbe, nos ocupa todo nuestro tiempo, toda nuestra atención, todo. Hay veces que amamos a veces al mundo más que a Dios. De ahí la advertencia del apóstol, no améis al mundo. Santiago decía también que si alguno ama al mundo, se convierte en un enemigo de Dios. Sí, no amemos el mundo, hermanos. Es otro enemigo. Sin quererlo, a veces este mundo nos atrapa. Y al Señor lo tenemos en segundo lugar y al mundo en primer lugar. Es otro enemigo. Y claro, el tercer enemigo que tenemos es el diablo. Pero no siempre el diablo se está ocupando de nosotros. Hay veces en que nosotros mismos somos los que lo andamos buscando. ¿Sí?
Sí, hay veces que invertimos las advertencias del apóstol Santiago cuando decía, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nosotros lo invertimos y nos sometemos al maligno, resistimos a Dios. Sí, hay veces que eso pasa. No siempre el diablo, hermanos, es el causante de nuestros pecados. A veces es la carne, a veces es el mundo, y también lo puede ser Satanás. ¿Verdad? Tenemos estos tres enemigos. Quiero decirles, hermanos, que así como aquí en la tierra tenemos una lucha, una batalla, en el espacio, en el cielo, en el universo, también se libra una batalla espiritual. No la vemos, pero se está librando esa batalla espiritual. Hay ocasiones en que pensamos en el cielo como el lugar donde está la morada de Dios, donde el Señor tiene millones de ángeles. Y pensamos, están dándole alabanza, están tributándole la gloria que Él merece. Pero hay veces que los ángeles, a veces hacen esto, pero a veces hacen otras cosas. ¿Saben qué hacen los ángeles, hermanos? Vamos a ver, por ejemplo, tengan un separador ahí en Apocalipsis, donde tuvimos la lectura, capítulo 12, y vamos a abrir en Hebreos, capítulo 1. Hebreos, capítulo 1. Versículo 13. Hebreos, capítulo 1, versículo 13. Dice el Señor, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí el apóstol está hablando de la preeminencia del Señor Jesucristo por encima de los ángeles. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Siéntate a mi diestra. O sea, estas palabras las dijo Dios a Cristo. ¿Y los ángeles qué son? Versículo 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Se fijan, hermanos? Como el ministerio de los ángeles, ellos están ministrando, sirviendo a Dios al servicio de los hijos de Dios. Así que hay veces, hermanos, que no vemos a estos seres angelicales, pero aquí están, aquí están. En una ocasión un hermano estaba diciendo en su predicación, cuando yo enseño, cuando yo predico, hay veces que hay poquita gente en las bancas, hay pocas personas, pero yo creo que hay muchos ángeles, hay muchos ángeles. Hermanos, hay veces que la gente dice el ángel de la guarda. No, el Señor tiene ángeles enviados al servicio de los santos, ¿verdad? Así es, claro, ¿verdad? Debemos de pensar siempre que es nuestro Dios el que está cuidándonos y guardándonos, ¿verdad? Así es, hermanos. Sí, estos ángeles, ¿verdad?, están al servicio del Señor y cuidando, ministrando a los hijos de Dios. Así es, hermanos. ¿Qué están haciendo los ángeles? Pues ministrando, y otros están enfrascados en una lucha contra los demonios. Recordarán ustedes, aquí mismo en Apocalipsis hemos leído cómo, ¿verdad?, una tercera parte de los ángeles fueron lanzados a la tierra junto con Satanás, porque no guardaron su dignidad. Y en el espacio hay una gran lucha espiritual. Vamos a ver unos versículos que nos ayudan a entender esto, hermanos. Ahí, por ejemplo, en Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10.
versículo 13. Daniel 10, 13. Si leemos un poquito desde antes para ver el contexto. Versículo 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. O sea, estas palabras se las estaba diciendo un ángel a Daniel. Dice, mientras hablaba esto conmigo me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Hermanos, vemos cómo hay una lucha espiritual. Detrás de cada persona, hermanos, de cada gobernante, de cada, en algún lugar hay demonios que están detrás de estas personas. Leemos, por ejemplo, en Isaías como el rey de Tiro, cuando Dios dice estas palabras dirigidas a Satanás, pero Satanás es el que estaba detrás del rey de Tiro. O en Ezequiel también, cuando Ezequiel habla, estaba dirigidas a algún personaje de aquí de la tierra, pero el que estaba detrás era Satanás. Por eso es que claramente entendemos cuando el Señor dice, tú querubín protector, no está directamente dirigiéndose a ese rey, sino a Satanás. A Satanás. Así que, hermanos, cuando recuerden ustedes al apóstol Pedro, que el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, ¿quién es el que estaba detrás de Pedro? Satanás. Satanás, hermanos, ¿verdad? Por eso es que tenemos estas palabras ahí en el versículo 21, 10, 21. Dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, el ángel enviado por Dios para darle este mensaje a Daniel, dice, no podía llegar, por 21 días estuve detenido, porque los demonios impedían que yo llegara contigo, Daniel. Pero vino, ¿quién? Miguel. Miguel es el único arcángel que se menciona su nombre en la Biblia. El arcángel Miguel. Así que de eso vamos a hablar en esta tarde, hermanos, en esta noche, ¿verdad? Ahora sí, abramos la Biblia, allí en el capítulo 12 de Apocalipsis. Y nuestro tema es Miguel el Arcángel. Miguel el Arcángel. Apocalipsis 12, 7, dice así la Biblia. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Mientras aquí está el tiempo de la gran tribulación, un poquito antes, hermanos, de esos 3 años, los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, hay una batalla en el cielo. Hay una batalla, Miguel y sus ángeles contra el diablo y sus ángeles. Y va a salir victorioso Miguel, y los demonios con Satanás son arrojados a la tierra, ¿verdad? En la Escritura vemos como el arcángel Miguel, hermanos, es como una persona, un ángel, perdón, con cierta jerarquía, que tiene a muchos ángeles bajo su autoridad.
y Él los dirige. La Biblia, por ejemplo, nos dice ahí en Judas, vamos a abrir Judas, versículo 9. Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Bien, aquí vemos cómo cuando Moisés muere, hermanos, Moisés antes de morir subió a la cumbre del monte Nebo, del Pisga, como se le llama también, y bajó Moisés, y ahí en la llanura de Edom, ¿verdad? Ahí hay una llanura, ahí pegadito al mar Muerto, ahí, por ahí, esos rumbos, ahí está este monte, ¿verdad? El Nebo, actualmente está en el país de Jordania. Están pegaditos, hermanos, ahí Israel y Jordania, ¿verdad? Cuando uno anda por aquellos lugares, pues puede ver uno estas partes, ¿verdad? Por ejemplo, el lago de Galilea, una parte está del lado de Israel, y el lado occidental o oeste, perdón, el lado este está del lado de Jordania. Comparten las aguas del mar de Galilea estos dos países, Jordania e Israel. Bien, así que pues ahí también cruza uno, cuando pasa uno por Jericó, ahí pasa el río Jordán, y cruzando el río Jordán, pues ya es Jordania, ¿verdad? Están muy cerca de estos lugares. Bien, murió Moisés. ¿Quién lo sepultó? Dios. Dios. Dice la Escritura, no se sabe dónde está la tumba de Moisés. Dios lo sepultó. Y en esos momentos había una lucha, una guerra entre los ángeles y Satanás. Así que la Biblia nos dice que el arcángel Miguel estaba disputando, peleando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué el cuerpo de Moisés? ¿Acaso Dios tiene algo preparado para Moisés en el futuro? Pues ya hemos estudiado, hermanos, que el Señor Jesucristo en la segunda parte de la gran tribulación, el arcángel Miguel, en esta batalla en la cual sale victorioso, ¿verdad? Y el diablo se viene acá con todos sus ángeles, enojado, ya perdió la batalla en el cielo, ahora va a empezar una batalla aquí en la tierra, ¿verdad? Versículo número 9, hermanos. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí nos habla del diablo, Satanás, que engaña al mundo entero. ¿Cómo engaña Satanás al mundo, hermanos? ¿Verdad? ¿Cómo engaña? Pues ya hemos dicho cómo engañó a Eva, ¿verdad? ¿Cómo engañó a Eva? Esa es la estrategia, esa es la táctica que usa Satanás para engañar. Y a nosotros también, el Señor Jesucristo no fue la excepción también de que, ¿verdad?, el diablo trató de seducir, de engañar. Y es lo mismo. Así que vemos estas tres maneras en las cuales el diablo quiere engañar. A Eva lo engañó, cayó Eva. El Señor Jesucristo también fue intentado engañarlo, pero él no cayó, él venció a Satanás. Amén. Y el apóstol Juan también nos dice en el capítulo 2, versículo 15, que tengamos cuidado con estas tres estrategias que usa el diablo para engañar. Son las mismas, hermanos, ¿verdad? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Y así engaña el diablo al mundo entero, hermanos. Bien, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación
el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos y el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Ya antes hablamos un poquito de esto, ¿verdad? Tengamos cuidado, hermanos. Ahorita nos preguntamos, ¿qué está haciendo Satanás? Todavía Satanás tiene acceso hasta cierto momento, cierto lugar, ¿verdad? Allí, con Dios. ¿Recordarán a Job? El diablo, ¿verdad? Después de andar rodeando la tierra, le preguntaron, ¿dónde vienes? De rodear la tierra y andar por ella. Y es el acusador. Sí, le dijo Satanás a Dios, sí, Job te sirve, Job te es fiel, porque le has dado todo. Quítaselo y vas a ver si no va a renegar en tu presencia. Y así, hermanos, ¿qué dirá? Preguntábamos, ¿qué dirá el diablo de nosotros? Sí, mándale un problema a esta persona y vas a ver que se va a desanimar. ¿Es cierto? ¿Verdad que no? ¿Qué dirá el diablo de nosotros? ¿De qué nos acusará con Dios? Pues quizás que fallamos, que no le damos a Dios el tiempo. Sí, a lo mejor el diablo dice, no hombre, esos tus hijos están ocupados en tantas cosas de este mundo y a ti nada más te dan un poquito de su tiempo, te dan un poquito de su dinero, te dan un poquito de sus vidas. Ellos están, pero en otras cosas, en otros asuntos. ¿Qué dirá el diablo, hermanos, de nosotros? Es el acusador, dice la Biblia, de los hermanos. ¿Qué dirá? Que a lo mejor somos una cosa aquí en el templo y otra cosa en la casa. Sí, el diablo a lo mejor va a decir, no hombre, en el templo, en la iglesia, no, ellos tienen una aureola acá arriba, ¿verdad? Pero si los vieras en la casa, si vieras cómo hablan, si vieras cómo se portan en el trabajo o en la calle, ¿qué dirá el diablo de nosotros? Es el acusador, dice la Biblia. Es el acusador de los hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche. Ahorita él todavía está haciendo eso, hermanos. Todavía. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? Pues, si reconocemos nuestro pecado, dice el apóstol Juan, confesemos nuestros pecados y pidámosle perdón a Dios. Y Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Bien, versículo 11 dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí se refiere, hermanos, que cuando el diablo es derrotado por el arcángel Miguel y lanzado a la tierra, y aquí inicia una terrible persecución en contra de los creyentes. Sí, quiere destruirlos. Le han vencido, dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Muchos creyentes en el tiempo de la tribulación van a morir por causa de su fe en Cristo Jesús. Ahí sí, recuerden, hermanos, las personas van a tener que pagar por su salvación. Ahorita no pagamos nada, pero en ese tiempo sí. Por eso es que el que perseverare hasta el fin, ese va a ser salvo. Muchos van a renegar de su fe en Cristo, hermanos. Muchos para no sufrir la muerte, el castigo, los sufrimientos que enfrentarán en el tiempo de la tribulación, van a preferir recibir la marca de la bestia en sus frentes o en sus manos, y van a adorar a la bestia, al anticristo. Y con ellos se van a ganar el infierno. Pero hay otros que van a preferir morir. Van a preferir morir, dar su vida. Me gusta esta frase. Muchos van a preferir
sufrir y morir en el tiempo de la tribulación con la persecución del anticristo y gozar y disfrutar con Cristo 1000 años. Y otros a lo mejor van a preferir adorar al anticristo, pero después una eternidad en el infierno. Bien, hermanos, versículo 12. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Sí, tiene poco tiempo, 3 años y medio. Es lo que el diablo va a estar aquí en la tierra, hermanos, pero enfurecido y descargando su ira, su coraje, su enojo en contra de los creyentes. Es poco tiempo, 3 años y medio. Versículo 13, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel? Recuerden que la mujer, hermanos, es el pueblo de Israel. No es María. ¿Se fijan por qué no puede ser María? Claro que no. Aquí la mujer es el pueblo de Israel. Y es de donde vino el Señor Jesucristo, el hijo varón que ya estudiamos. Van a estar los ejércitos del anticristo, porque va a convocar el anticristo a estos ejércitos de las naciones y van a rodear a Jerusalén. Y ahí están las palabras del Señor Jesucristo de Mateo capítulo 24 y 25. ¿Verdad? Ahí está. No desciendan a buscar algo. No. Huyan. Y esa va a ser la manera como se van a salvar, como van a librar sus vidas el pueblo de Israel. Algunos huyendo, escondiéndose, ¿verdad? Y claro, hay Dios, a este remanente Dios lo va a cuidar, ¿verdad? Dios lo va a proteger, Dios lo va a sustentar, lo va a sostener. Dice el versículo 14, y se le dieron a la mujer, al pueblo de Israel, las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente, de Satanás, al desierto, a su lugar. ¿A dónde va a ir Israel? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde? Dios ya ahí tiene en el desierto, en un lugar, no sabemos, algunos empiezan a inferir, ¿verdad?, a hacer hipótesis, ¿verdad?, de que a lo mejor va a estar ahí en Petra, en esta fortaleza de piedra. Dice, bueno, donde sea, el Señor tiene un lugar para el pueblo de Israel. Dice, donde es sustentado por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, por 3 años y medio. El pueblo de Israel va a ser protegido por Dios. No va a poder hacerle nada el diablo a Israel en este lugar. Está protegido por Dios. Qué bonitas palabras cuando dice el Señor que le da las 2 alas de la gran águila. ¿Saben, hermanos, que esto es algo semejante o parecido a lo que Dios hizo en el pasado cuando sacó a Israel de Egipto, cuando lo liberó? Vean ustedes ahí en Éxodo 19:4. Éxodo 19:4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre. ¿Se fijan por qué digo que es algo semejante? Sí, hermanos. Dios, así como sustentó a Israel cuando salió de Egipto por 40 años, acá nada más van a ser ¿cuántos años? 3 años y medio. Así que si el Señor los cuidó, los guardó, los alimentó por 40 años, pues 3 años y medio no es mucho. Va a ser algo semejante. Otra vez Dios les va a dar el maná. Los va a cuidar. Y así como vemos, hermanos, que el Señor los protegió, el ejército de Faraón no podía acercarse, no podía, pensó que ya los tenía acorralados, ya, el desierto, la montaña, el mar, ¿a dónde se pueden escapar?
Dios primero les dio así para que volaran y después les abrió el mar Rojo. E Israel pudo cruzar en seco y protegido por el Señor. Nunca estuvieron cerca el ejército de Faraón y el pueblo de Israel. Siempre estaban separados. Hermanos, va a ser algo semejante, como Dios va a proteger a su pueblo en el tiempo de la gran tribulación. ¿Y qué va a hacer la serpiente para tratar de destruir a Israel? Versículo 15. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Se dice, hermanos, y en la Escritura pues tenemos evidencias de que algunos fenómenos meteorológicos o climáticos son usados o manipulados por los demonios. ¿Sí? Como esa terrible tempestad del mar de Galilea cuando iba el Señor Jesucristo con sus discípulos. ¿Sí? Una tempestad cuando ve uno este lago, hermanos, es un lago el mar de Galilea, ¿verdad? Tranquilo, quieto. No puede uno imaginar que ahí, ¿verdad? Cuando Marta y yo estuvimos ahí en el medio del lago, ¿verdad? Ahí tuvimos un culto y pudimos contemplar este mar, este lago, y decimos, ¿cómo es posible que se haya levantado una tempestad que causó terror, pánico en los discípulos? Bueno, es posible que el diablo haya estado detrás de esto. Y recuerdan las palabras del Señor Jesucristo cuando calmó el mar y el viento, que dice, calla, enmudece. Calla, enmudece. Hermanos, el diablo y sus demonios pueden afectar. Aquí la Biblia dice que arrojó un río el diablo. La serpiente arrojó un río para tratar de ahogar, de destruir a la nación de Israel. Pero el Señor estaba ahí. Y así como estuvo con Israel en el pasado, en el Éxodo, ¿verdad? Y los protegió y los guardó, así lo va a hacer Dios en el futuro, en el tiempo de la gran tribulación. ¿Qué hace Satanás cuando ve que no puede hacer nada contra el pueblo de Dios? Ahora se va contra todos los demás creyentes. Por eso dice el versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. No le pudo hacer nada. ¿Y a dónde se fue? A hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ya no pudo hacerle nada al pueblo de Dios, pero hay muchos judíos y muchos cristianos que va a haber en aquel tiempo en el mundo, pues su coraje y su enojo lo va a descargar, a desahogar contra estos cristianos. Y por eso en aquel tiempo va a sufrir mucho la gente. Van a pagar con su vida el ser creyentes. Sí, así es. En ese tiempo la salvación consiste en guardar los mandamientos de Dios y tener la fe, el testimonio de Jesucristo. No como hoy la salvación gratuitamente, un regalo de Dios, un don, una dádiva de Dios, que es vida eterna. En aquel tiempo hay que guardar los mandamientos. Guardar los mandamientos, tener fe en Cristo y, si es posible, pagar con la vida su fe en Dios. Hermanos, ¿verdad? Pues estas son algunas cosas que van a ocurrir en el futuro, en este tiempo, ¿verdad? Vamos, con la ayuda de Dios, la próxima semana a hablar del siguiente personaje, ¿verdad? Ya hemos hablado de esa mujer. Ya hemos hablado del hijo varón, ya hemos hablado de, ¿verdad? Me despido con estas palabras que ya anteriormente les he dicho, ¿verdad? Y el Dios de paz,
que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Él os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Dios les bendiga.